Buenos días a todos, yo soy Juan y hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar, como bien veis, de las situaciones patrimoniales de la empresa y el fondo de maniobra. Comencemos. Primeramente, vamos a iniciarnos en el tema hablando sobre el fondo de maniobra, que es un dato numérico que nos informa de la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus pagos a corto plazo, como por ejemplo lo pueden ser pagar las cuotas mensuales de un préstamo o pagar a los proveedores. ¿Cómo se calcula? Pues el cálculo del fondo de maniobra es bastante simple y se elabora haciendo la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Por tanto, el fondo de maniobra es la diferencia entre el dinero que posee la empresa y el dinero que puede llegar a tener a corto plazo, cobrando el dinero que le deben otros y vendiendo sus mercaderías, respecto a lo que debe pagar a corto plazo. Ahora vamos a ver los diferentes significados que podemos interpretar respecto al resultado del fondo de maniobra, que pueden ser dos. En primer caso, un fondo de maniobra positivo indica que la empresa tiene salud financiera, es decir, que puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. En este caso, el activo corriente es mayor al pasivo corriente, lo que significa que la empresa genera suficiente dinero para pagar sus deudas a corto plazo. El segundo caso es un fondo de maniobra negativo, donde el activo corriente es menor que el pasivo corriente. Y esto indica que la empresa tiene inestabilidad financiera, es decir, que tiene problemas para generar el dinero suficiente y poder pagar sus deudas a corto plazo. A esta situación se le llama suspensión de pagos o concurso de acreedores. Ya iniciados en el tema, ahora os voy a hablar sobre las situaciones patrimoniales de la empresa. El estado de situación patrimonial de una empresa es el principal de los estados contables. Este informe detalla los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Es decir, nos indica qué es lo que la empresa tiene, qué es lo que debe y cuál es su capital neto. Existen cuatro situaciones diferentes en las que puede encontrarse una empresa. Primero, estabilidad financiera total. Segundo, estabilidad financiera normal. Tercero, situación de concurso de acreedores o suspensión de pagos. Y cuarto y último, situación de quiebra. Ahora vamos a hablar más detalladamente de cada una. En primer lugar, estabilidad financiera total. Es la situación en la que la empresa no tiene pasivo, es decir, no tiene deudas, y por tanto el total del activo es igual al patrimonio neto. Esto significa que la empresa solo se financia con recursos propios y no tiene ningún préstamo que devolver, es decir, no hay financiación ajena. Esta situación no es habitual, excepto cuando la empresa está empezando. Segundo, estabilidad financiera normal. Es la situación en la que el fondo de maniobra es positivo, es decir, el activo corriente es superior al pasivo corriente. Esto significa que la empresa genera un dinero suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo. En tercer lugar, situación de concurso de acreedores o suspensión de pagos. En esta situación, el fondo de maniobra es negativo, es decir, el activo corriente es menor al pasivo corriente. Y significa que la empresa tiene falta de liquidez, es decir, le falta dinero en efectivo para hacer frente a sus pagos, deudas a corto plazo. Las medidas que hay para afrontar esta situación son las siguientes: negociar un aplazamiento en el pago de las deudas, intentar adelantar cobros o que los socios aporten más capital, es decir, más patrimonio neto. Cuarto lugar, situación de quiebra. La quiebra es un procedimiento judicial que obliga a cerrar la empresa por encontrarse en un estado de insolvencia definitiva. Es decir, se liquida el patrimonio para hacer frente a los acreedores. O mejor dicho, se venden los bienes de la empresa y con ese dinero se pagan a los acreedores. En esta situación, el fondo de maniobra es negativo, es decir, el activo corriente es menor al pasivo corriente. Y esto significa que la empresa no puede pagar sus deudas a corto plazo. Además, tiene tantas deudas a largo plazo que el total de pasivo es superior al total de activo. Además, también la empresa acumula pérdidas.
Como vemos en esta situación, la empresa está condenada a desaparecer, ya que las medidas que vamos a citar ahora son muy difíciles de aplicar. Estas medidas son aumentar el capital, de forma que se compensen las pérdidas, renegociar las deudas con los acreedores, tanto en volumen como en plazo de pago, o revisar y redefinir la actividad de la empresa. Pues después de explicar la teoría, ahora vamos con la práctica, en forma de un ejercicio práctico sobre el fondo de maniobra. En este ejercicio, primeramente, debíamos de elaborar un balance situando todos los datos en su respectivo lugar y con todo el trabajo ya hecho, pues ahora vamos con el fondo de maniobra. En este fondo de maniobra, como sabemos, solo nos hace falta saber el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente lo sacamos de la suma de las existencias comerciales, que son 6.000, los clientes, que son 2.000, y el dinero en el banco, que son 1.500. En total, la suma hace 9.500 euros. En cuanto al pasivo corriente, está formado por los proveedores, 1.200 euros, proveedores, efectos comerciales a pagar, 2.500 euros, y deudas con entidades de crédito a corto plazo, 1.800 euros, que hace un total de 5.500 euros. Pues con estos datos ya elaborados, vamos con las operaciones. Como hemos visto antes, para elaborar un fondo de maniobra, la cuenta es bastante sencilla. Tan solo hay que restar el activo corriente al pasivo corriente. Los datos ya, los respectivos datos en su respectivo lugar, 9.500 menos 5.500 hacen un total de 4.000 euros. Al ser el fondo de maniobra positivo, esto significa que la empresa tiene salud financiera, es decir, que puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. Y para terminar, vamos a ver cómo sería la representación gráfica del fondo de maniobra en este caso. Como vemos en la gráfica, el activo corriente es mayor que el pasivo corriente y justo ese trocito es el fondo de maniobra, la parte del activo corriente que supera al pasivo corriente. El fondo de maniobra, ese trocito, es la parte del activo corriente financiada con pasivo no corriente, es decir, con deuda a largo plazo, deudas que no vamos a tener que pagar este año. Esto significa que estaría bien que la compra de mercaderías estuviera financiada con deuda a largo plazo para que la empresa tuviera más tiempo para vender sus existencias y conseguir ese dinero que le hace falta para pagar estas deudas. Y esto es todo, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.